¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es El Análisis. Dos hechos centrales para el programa de hoy tienen que ver con dos cuestiones disímiles. Por un lado, el recordatorio del 30 aniversario del trágico atentado contra la Embajada de Israel, donde el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está recibiendo al viceprimer ministro israelí. Estamos con toda la cobertura, estamos con las presencias de la delegación que acompaña al visitante israelí y con los integrantes de la Cámara que están junto con Massa recibiéndolos en este recordatorio. Y la otra cuestión tiene que ver esencialmente con lo que están trabajando mis compañeros hasta ese instante, qué es lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores, tratamiento del acuerdo con el fondo en la Cámara Alta. Son las dos cuestiones principales de esta tarde, así que comenzamos entonces presentando a los dos. Primero ella, Laura Serra, y después el señor Marco Giorgetti. Recién preguntaba por vos, Laura Serra, y me decían, está trabajando y mucho viendo lo que pasa allende Pasos Perdidos. Serra. Bueno, necesito todo. Que me digas cantidad de votos, si va a haber ausentes. Contame todo, por favor, Serra. No tengo ningún problema, pero este canal es Diputados TV. Yo no sé si podemos hablar del Senado. Un poquito a veces podemos, sí. Nos lo vedan. Entonces, bueno, pero ya que me lo pedís, no tengo ningún problema en contarte todo. Bueno, hay 39 oradores en la lista para dar un discurso en el Senado. Se calcula que entrada a la noche, tipo entre las 10, las 11 de la noche, ya podría haber ley. Digo, seguramente va a haber ley porque está todo de alguna manera asegurado, los votos, para que efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda de 44.500 millones de dólares sea finalmente ley. Después de la media sanción de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Muchos oradores de Juntos por el Cambio, algunos del Frente de Todos, 4 de ellos cristinistas, que a diferencia de la Cámara de Diputados, donde vos recordarás, Pato, no hubo ningún orador del kirchnerismo que finalmente se opusieron al acuerdo. Bueno, en el Senado, allí las chicas, porque son todas chicas, las senadoras, van a dar su parecer. Así que bueno, vamos a estar atentos ahí. Y bueno, se cumplirá un mojón importante en la gestión económica de Alberto Fernández, lo que él planea que sea, ¿no? Sí. Un punto de inflexión en la gestión económica que viene dando más tumbos que gestos positivos. Un tema que tiene que ver con nosotros y con esto, porque hablé con un hombre del Frente de Todos ayer, le preguntaba si él tenía conocimiento hasta acá de que algunos de los posibles instrumentos que tienen que ver con esta anunciada pelea contra la inflación, que se conocerían entre mañana y el lunes, debería pasar por acá. Me dice, mira, no necesariamente varios, hay mucho que es órbita de economía, pero tal vez hay alguna herramienta que tengamos que debatir acá, así que estamos atentos, me dijo. No, sobre todo a la cuestión de las retenciones, Pato. Claro, exactamente. Es un tema que obviamente el gobierno no querría que pasara por el Congreso, pero la oposición sí quiere que esta cuestión pase por el Congreso, porque ya se da por descartado que va a haber una suba en las retenciones en lo que tiene que ver con la harina y con el aceite de soja. Exactamente. Sí. Entonces, esto seguramente será anunciado mañana por el presidente, entre otras medidas que tampoco sorprenden mucho, van un poco en la línea de lo que viene trabajando el equipo económico de Martín Guzmán y de Matías Culfas. No va a haber ninguna, por de pronto, ¿no? Ninguna sorpresa de último momento. Lo que sí, preparémonos para una feroz crítica por parte del sector agropecuario y habrá que ver cuál va a ser la reacción acá en la Cámara de Diputados y en el Senado por parte de Juntos por el Cambio. Recién había un diputado chaqueño de la UCR anticipando lo que decía Serra. Recordamos a partir de las 17 el homenaje a los caídos en el trágico atentado contra la Embajada de Israel. Tengo acá lo que va a estar pasando a partir de ese momento.
evento. Palabras de apertura a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Después habla el viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel, Gideón Sar, un hombre que estaba mirando y es hijo de un argentino que emigró a un kibutz allá por los años 70 y que después se convirtió en médico de importantes autoridades. Bueno, el hijo es el viceprimer ministro de Justicia. Después habla Martín Goldberg en nombre de los familiares de las víctimas de la tragedia. Intercambio luego entre los participantes del evento y luego va a haber un contacto después de las 17 del presidente de la Cámara y del invitado, el viceprimer ministro, encuentro con periodistas, pero esto después de las 17 vamos a estar con todo lo que se pueda cubrir, porque hay una reunión privada luego, así que vamos a estar contando lo que se pueda. Y ahora el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? Que dice buenas tardes. ¿Cómo va, Pato? Un gusto también estar acá con Laura. Muy bien. Vos decías del Senado, lo que podemos contar, lo que no podemos contar. Yo creo que tiene una vinculación importante esta sanción del acuerdo por el FMI, además de que fue redactado prácticamente aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Es un proyecto del Ejecutivo, pero que tuvo muchísimo trabajo en comisión y finalmente lo que se está votando en el Senado es el texto que se redactó aquí en acuerdo entre los bloques, es cerrar una etapa para el gobierno y a ver si esto puede habilitar a que las agendas pendientes desde el año pasado, de las extraordinarias de este año, empiezan a tener otro recorrido aquí en la Cámara de Diputados. Es como que el Frente de Todos podría haber empezado esta semana con actividad en las comisiones y los proyectos de ley que tiene pendiente, pero está con un ojo viendo a ver si se cierra definitivamente esta etapa de la sanción definitiva del acuerdo con el fondo y por eso tanta expectativa también en la Cámara de Diputados de lo que esté pasando y que está pasando en estos momentos en el Senado. Sí, todo un tema, qué sé yo, uno mira y cuando vos hablás te cuentan un montón de cuestiones, pero te dicen, mira, no hay mucho problema, hay mucha división, pero no hay fractura, te dicen, dentro del bloque del Frente de Todos. Me parece que es muy día a día, me parece, Serra, ¿no? Y habrá que ver proyecto por proyecto. Digo, efectivamente uno tiene una agenda muy importante que es, entre otras cosas, la agenda pendiente de extraordinarias, que desde electromovilidad hasta todo lo que tiene que ver con desarrollo de la industria automotriz, de la construcción. Bueno, y en el medio de todo esto lo que vos decías, Laurita, ¿no? Si va a haber alguna medida que tenga que ver con el plan antiinflacionario. No sé. Bueno, no, la cuestión de la fractura o no, yo creo que ya hasta es anecdótico si hay una fractura expuesta o no, oficial o no, porque la fractura está de hecho. Sí. O sea, ya con haber votado en contra del acuerdo con el fondo, que es una de las iniciativas más trascendentes del gobierno de Alberto Fernández, ya es toda una toma de postura por parte de un sector del oficialismo, del Frente de Todos, que ha decidido marcar distancia de Alberto Fernández. Y esto no hace falta explicitarlo con una fractura o con la conformación de un subbloque, porque eso ya existe. La unidad, la tan pregonada unidad, es a los efectos de, bueno, mantener las formas. Pero lo cierto es que hay una división interna y ahora cualquier proyecto que venga del Poder Ejecutivo va a tener que pasar por el tamiz del kirchnerismo, ¿no? Sí, perdóname. Sí. Y si hay mucha diferencia en materia de diputados que no acompañan, más necesidad de acuerdos con la oposición para tener masa crítica de 129, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Claro que sí, no. Ahora está muy resentida la unidad del bloque, más allá, como te decía, de que si es formal o no el quiebre, y creo que cualquier iniciativa hoy por hoy tiene que pasar por la lupa del kirchnerismo y habrá que ver, digamos, en esto y esto te voy anticipando, habrá que ver cómo quedan conformadas las comisiones. Que se están discutiendo ahora en algunas. Que se están discutiendo ahora, hay que ver, digamos, si va a haber presencia kirchnerista o no. Seguramente la va a haber, pero si va a haber presidencias o no. Hay un tema, enseguida viene la diputada Marcela Paso, pero como hizo un libro sobre, yo le pregunto, hablo de Elisa Carrió, Serra, que para muchos fue llamativo lo que dijo hoy. Che, pero ¿cómo no íbamos a acompañar nosotros el acuerdo con el fondo si la deuda la tomamos nosotros, nuestro gobierno? En línea con lo que dijo Gerardo Morales, que también dentro de Juntos por el Cambio, que dos de los integrantes, accionistas, el radicalismo y la coalición cívica digan eso, es un tema, ¿no? Me parece. No, absolutamente. En esto han jugado juntos, quizás
sin ponerse de acuerdo. Morales y Elisa Carrió, obviamente, ¿no? Sí. Hay que decir que Elisa Carrió fue la que marcó un poco la senda. También López Murphy, cuando había sugerido que la mejor salida era desdoblar el proyecto, desdoblarlo en dos. Por un lado, la autorización para el financiamiento, y el segundo ítem, la cuestión del plan económico, que finalmente no estuvo incluido, y esto permitió el consenso. Claro. Consenso que rescató hace un rato el senador Martín Lustó en su discurso. Mira vos. Y lo dijo enfáticamente, dijo, qué bueno que, digamos, los intransigentes se hayan autoexcluido, porque esto permitió avanzar en este camino de consenso. Dejó en claro también la fractura que hubo dentro Juntos por el Cambio, haciendo esa salvedad de que se autoexcluyeron y no que se pusieron de acuerdo. Él con Macri tuvo un intercambio durísimo que trascendió parte por básicamente por WhatsApp, uno pudo leer algo. Viene la diputada Paso, pero antes vamos con el diputado Mansi, hombre justamente de Catamarca, Coalición Cívica, que hablaba de lo siguiente. A ver. En un tema central como este, que no es cualquier tema, el interés y el principio de qué es lo que necesita la patria, lo que necesita la nación argentina, teníamos que votar por el sí. Entonces, la decepción creo que parte, y no quiero ser el intérprete de Lilita, pero es probablemente mi decepción frente a algunas cosas, creo que parte de ver algunos compañeros de ruta que en esta coyuntura pensaban u optaron por el análisis corto y no el análisis de qué debemos hacer, no qué nos conviene hacer. Claro. Y en política siempre hay una balanza que juega permanentemente entre lo que se debe y lo que conviene. Pero creo que cuando este resultado o este tema es tan clave, que esto significaba, imaginémonos, esto es un análisis contrafáctico, pero imaginémonos una madrugada de esa sesión de diputados y había 200 votos en contra, qué sé yo, o 150. Sí, a la inversa de lo que pasó. Al otro día, ¿qué pasaba con el dólar? ¿Qué pasaba con la inflación? ¿Quién iba a pagar eso? ¿Y quién quería sacar ventaja de eso? Siempre hay que pensar que algunos pueden estar especulando con que, y en un razonamiento que es un razonamiento, que decir, bueno, estamos y hagamos lo que hagamos, vamos a caminar al abismo. Que se produzca ya y no sigamos en la agonía. Porque claro, es cierto que en un alto porcentaje este acuerdo significa ganar tiempo, no solucionar nada más, pero es ganar tiempo. Entonces, entre ganar tiempo y que las cosas se produzca la crisis ahora, que se produzca ahora. Y esa es la vieja teoría también de cuanto peor mejor, porque en un estado de crisis y de decepción total yo puedo imponer las salidas quirúrgicas. Tal cual. Bueno, ahí estamos. Y nosotros con la presencia de la diputada Marcela Paso. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Los que la conocen y las que nos conocen mucho dicen que es una diputada y una dirigente política que apunta a conciliar intereses. A ver, por eso le pregunto, diputada Paso. Contaba recién Laura Serra, contaba Marcos, uno lo ve. Digo, ¿cree que se pueden prolijar la cuestión dentro del bloque del Frente de Todos después de lo que pasó? ¿Cree que cuando venga el tratamiento de varias leyes, que la verdad que se puede volver al viejo número de 117? ¿Cree que la fractura no se corrige más? ¿Qué dice Paso? Yo muchas veces cuando escucho la palabra fractura, la palabra ruptura, no me parecen exactamente los términos para definir que simplemente votamos distintos con respecto a un tema, ¿no? Un tema relevante, un tema muy importante para nuestro país, pero que de alguna manera lo que ocurrió en el Congreso brinda una señal a la sociedad a la cual yo creo que es interesante que empecemos a acostumbrarnos respecto de
el respeto y la tolerancia que tenemos que tener, no solamente con quienes son nuestros contrincantes políticos, sino también hacia adentro de cada una de las fuerzas políticas. Esta diferencia no ocurrió solamente dentro del Frente de Todos, sino también ocurrió en la fuerza de Juntos por el Cambio. El propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, ha comunicado con mucho entusiasmo esta cuestión de decir, también en la provincia de Buenos Aires nos ocurrió el año pasado cuando se debatió un tema... Y el que perdió era justamente el Frente Renovador. Respecto de la reelección de los intendentes, que es un tema muy importante en la provincia de Buenos Aires, bueno, el Frente Renovador votó en contra y no por eso nadie nos acusó con el dedo. Y me parece que es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar en democracia y de cara también a nuestra sociedad, que lo que nos exige también como dirigentes es tolerancia, es respeto, aún en nuestras diferencias. Bueno, después los votos mayoritarios definen qué proyectos prosperan y cuáles no, pero me parece que es un debate interesante que se viene en la Argentina. No, coincido con usted, diputada Paso, y es saludable que haya diferencias en una coalición de gobierno porque eso da avisos de pluralidad interna que enriquece indudablemente el debate. Ahora, más allá de que en esta cuestión puntual del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no hubo un acuerdo, y estamos hablando de un tema muy importante. No estamos hablando de un proyecto económico como cualquiera de los que se han debatido en la Cámara de Diputados, sino de un proyecto absolutamente clave. Ahí no hubo acuerdo, con lo cual, para mí, signo de pregunta y luz amarilla. Lo que uno está visualizando en el Frente de Todos es que no hay ni siquiera un acuerdo hacia dónde hay que ir en economía. Da la impresión de que Cristina Fernández de Kirchner tiene una visión de la economía muy distinta a la de Martín Guzmán. Digo, yo no estoy segura de que Cristina Fernández de Kirchner esté de acuerdo con la reducción del déficit. Yo no estoy tan segura de que Cristina Fernández de Kirchner quiera aumentar tarifas y bajar subsidios. Yo no estoy tan segura hasta qué punto Cristina Fernández de Kirchner quiere, la cuestión de acumular reservas a costa del crecimiento. Seguramente ella destinará lo del crecimiento a más gasto público. Digo, acá hay como dos visiones de la economía y eso sí me preocupa. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia. Yo diría que ya no son las diferencias de una coalición así como uno puede ver en un debate. Esto es una diferencia de fondo, es a dónde queremos ir como país en cuanto al rumbo de la economía. Ni qué hablar en otros temas, pero por lo menos en la economía, seguro. Sí, y está bien que esas diferencias se planteen y sean abiertas de cara a la sociedad. Está bien que ocurran y está bien también que cada dirigente desde su lugar también las plantee. Pero también estoy segura que de la misma manera como se conformó el Frente de Todos en el año 2019, oportunidad en la cual teníamos diferencias, claro, diferencias históricas, peleas tremendas en el pasado, también sé, y porque formé parte de esa decisión de conformar el Frente de Todos, que había algo superior que nos unía. Yo sigo pensando que hay algo superior que nos une y que con respecto, por ejemplo, a este tema puntual de la refinanciación de la deuda con el FMI, los que votamos a favor y los que votamos en contra, todos coincidimos dentro del Frente de Todos en que este es un problema que nos dejó Mauricio Macri. Después, en cuanto a no la solución, porque esto no es una solución, da la es un impresión puente, de que el común denominador entre ustedes es la aversión a Mauricio Macri y al no retorno de Juntos por el Cambio. Da la impresión de que esa es la comunidad. El no retorno a las políticas de un gobierno neoliberal que nos aplicó los tarifazos más enormes que pudo tener la Argentina, que cerraba fábricas todos los días, que discriminaba a las pymes, que discriminaba a las propias empresas del Estado. Ayer estuve en el astillero Río Santiago
Se realizó la segunda botadura en 6 meses de una enorme lancha, porque uno dice que es una lancha y la verdad que lo ve, y es realmente enorme para la Escuela de Cadetes de la Armada. Y yo fui testigo en este congreso durante todo el gobierno de Macri de cómo se menospreció el astillero Río Santiago, cómo la lucha tenía que ver con tratar de generar las condiciones para que los trabajadores demuestren sus capacidades en un lugar en el cual sabemos, la industria naval, la marina mercante, los oficios, con el paso del tiempo, se pierden. Se pierden si no se practican. Y el poder ver que estamos demostrando esto, yo creo que es superior a cualquier diferencia interna que podamos tener. Una industria, a mí me la explicaba acá un diputado del PRO por la provincia de Tierra del Fuego, que la verdad que no hay prácticamente industria naval y debería haber una producción por el litoral y por la cantidad de barcos que se necesitan de todo porte, y no hay nada, es una cosa muy que viene de hace 30 años, ¿no? Eso de ceder lugares en la industria naviera. Pregunte, Marquitos. Continuando un poco con lo que decía Laura, pero para ir un poco a cómo trabajan ustedes del Frente de Todos, es cierto que usted citaba el ejemplo de lo que sucedió en la legislatura bonaerense, donde también hubo una división interna del Frente de Todos y después continuó la vida política del Frente. En este caso no habíamos vivido en el Congreso Nacional algo así. Había habido muchas leyes que se discutían internamente con distintas posiciones, biocombustibles, recuerdo rápidamente. Otras que se fueron zanjando las divisiones y al llegar al recinto hubo como una unanimidad, por lo menos. Etiquetado frontal había sido. Etiquetado frontal. Llegaron al momento del recinto con una posición un poco más armoniosa. En este caso, bueno, quedó explícita la división. ¿Cómo continúa la vida a partir de ahora el bloque? Yo creo que es fundamental poner en marcha el debate y tratar de hacer prosperar estas leyes que son necesarias para la Argentina y que el Frente de Todos en su conjunto coincidimos en la necesidad de generar desarrollo productivo que genere trabajo en nuestro país. Hay un paquete de medidas que ya ha anunciado de alguna manera el presidente en la Asamblea Legislativa y que creo que es el norte que tenemos que tomar: la ley de agroindustria, hidrocarburos, el fomento de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte amigable con el medio ambiente. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestro país y con la posibilidad de pararnos frente al mundo de una manera sustentable y de una manera a través de la cual el desarrollo productivo sustentable nos dé la posibilidad no solamente de pagar, de honrar nuestras deudas, sino también de seguir creciendo y generar trabajo, que en definitiva es lo que la gente nos pide. Diputada, la convocamos por estos temas que estamos hablando, pero además porque usted está convocando dentro de un rato a la presentación de un libro, Galope de Sueños, de Silvia Lamberti, fundadora de la Escuela de Equinoterapia, sí, El Andar de Morteros, Córdoba. Lo poquísimo que sé de la equinoterapia es que es una herramienta que ayuda muchísimo a través de la equinoterapia con chicos y chicas con problemas, ¿no? Pero hasta ahí llegó mi conocimiento. Sí, ¿qué es esto? Es un común denominador el desconocer. Claro. ¿No? Por eso con mucho entusiasmo acompaño junto con CEDICA, que es una asociación civil de la provincia de Buenos Aires que trabaja con estos temas relacionados con las terapias asistidas con caballos o actividades asistidas con caballos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la cuestión terapéutica de las personas con discapacidad. Es una organización que yo conocí cuando era intendenta de mi distrito, momento en el cual desconocía absolutamente, al igual que en tu caso, sí, claro, tipo de terapias. Y a pesar, yo muchas veces lo cuento, digo, fui a una escuela rural a caballo los 7 años de mi primaria y no por eso tenía por qué saber qué es lo que tenía que ver con los beneficios que generan las terapias relacionadas con los caballos. Y la verdad es que mientras fui intendenta llevamos adelante un proyecto a través del cual se implementó un centro de terapias ecuestres en el distrito, de la mano de CEDICA, de la mano de Loterías de la provincia de Buenos Aires, que también trabaja articuladamente con estas instituciones, y pude ver en primera persona cuáles eran los avances. Articulábamos con las escuelas especiales y sus alumnos y alumnas la posibilidad de generar estas actividades terapéuticas, y la verdad es que los resultados son excepcionales. Con el tiempo se ha ido conociendo un poco más sobre el tema, y es por eso que convocamos a Silvia, porque queremos plantear el tema desde un lugar más humano, ¿no? Sí. Silvia es una abuela
de un niño con discapacidad que desde... Perdón, ¿sabes Sí. si la discapacidad puntual es discapacidad física, cerebral, qué tipo o no? La de esta abuela con el nieto, digo. Sí, una parálisis cerebral, en el caso claro, puntual sí, claro. del nieto de Sí, es donde más se Silvia. trabaja, por eso. Es donde más se trabaja y además tiene una complejidad muy grande que también nos lleva a plantearnos la necesidad de tener una ley nacional que regule este tipo de actividades. ¿Por qué? Para dejar tranquilo al Estado de que las actividades cuando se desarrollen, ¿quién se enseña? desarrollen con profesionalismo, y también para dejar tranquilo a estos apasionados, como es en el caso de Sedica, que con muchísima profesionalidad Perdón, llevan ¿qué adelante Sedica? su actividad. ¿Qué Sedica? Es una organización civil de la provincia de Buenos Aires que trabaja en estas temáticas y que acompaña, asesora a los distintos centros de equinoterapia de todo el país. Bueno, muchas veces los llaman centros de terapia secuestre, han ido evolucionando en la terminología respecto de cómo lo definen, pero tiene que ver con esto, darles la tranquilidad también de que se pueda ingresar a las personas con discapacidad al programa médico obligatorio, que las obras sociales les cubran, porque la verdad es que también son tratamientos costosos, porque para poder hacerlo de una manera muy profesional tenés que contar con los profesionales que normalmente son voluntarios. Había un hoy. proyecto de ley ingresado, no sé si era de usted. Yo todavía no ingresé, estamos con los asesores revisando qué es lo que hay, qué es lo que ha pedido Estado Parlamentario y no, para acompañar de la mejor manera. Sí, y hay otra cuestión que es más seria, que ¿sabes con qué tiene que ver? Con un vacío casi inexplicable que uno estima que se va a empezar a superar a partir del censo de mayo. Sí. No hay números. Claro. No hay datos, no sabemos qué discapacidades, qué cantidad de ciegos hay, de sordomudos, discapacidades motrices, cerebrales. No hay número. Porque una cosa es una ley para 100.000 personas, otras para 1.000, es otro tipo de manejo, y no hay datos. Los datos son fundamentales y sobre todo, como bien decís, la especificidad del dato. Y se estima que hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, que hoy acceden a estos centros de terapia, son alrededor de 18.000 a lo largo y a lo ancho de todo el país, así que fíjense cuánto más todavía más falta del 10% de la población. Y cuánto aún incorporando una ley, que eso obviamente son cuestiones que llevan tiempo y un proceso, falta para poder arribar a soluciones que en definitiva le mejoran la calidad de vida a la gente. Bueno, en el caso de Silvia, ella cuenta su experiencia desde el lado de abuela, es una escritora reconocida de la ciudad de Morteros, Córdoba, y que hoy nos va a contar su experiencia, y me pareció muy interesante poder verlo desde el lado humano, desde el lado de la familia, que son quienes en primera persona y de una manera más inmediata siempre tratan de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Una pregunta a ustedes y a la diputada. Digo, el tema comisiones, ¿está participando de reuniones? ¿Está discutiendo ahora? ¿Qué sabe de comisiones? No, la verdad que no. Estoy a la espera de las definiciones y mientras tanto sigo presentando proyectos en algún momento, y elaborando. Si mal no recuerdo, en algún momento fue presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Sí. Apunta a... Que temita ahora, justo ahora, ¿no? Sí, es un tema muy importante. La verdad es que está dentro de las opciones que elegí, obviamente, porque por la experiencia de haber formado parte de la misma, lo mismo intereses marítimos, lo mismo transporte, que hasta el año pasado fui funcionaria, lo mismo educación, economías regionales, que me interesa mucho. Veremos qué comisiones tendremos destino y pondremos lo mejor de nosotros para avanzar. Bueno, ella es la diputada Paso. Diputada, muchísimas gracias. No, al contrario. Estamos comunicándonos en cualquier momento. Y gracias suerte. a ustedes, como siempre. Muy bien, bueno, estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra. Recordamos a partir de las 17 recordatorio de la trágica bomba que destruyó la Embajada de Israel hace 30 años aquí en la zona de Retiro. En la previa, para ver lo que pasa, nos comunicamos con Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pato? Bueno, buena jornada para todo el equipo allí en piso, bueno, y a toda la audiencia. En esta tarde, en algunos instantes, bueno, estarán recorriendo, verán que va a haber más gente en estos pasillos porque, bueno, se dará un encuentro importantísimo por el 30º aniversario del atentado en la Embajada de Israel. Estamos hablando de estos 30 años que se sienten en nuestro país, en los que, bueno, se está pidiendo, por supuesto, paz y justicia, y a partir de esto se va a reunir el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Sergio Massa, junto al viceprimer
ministro de aquel país y también ministro de Justicia. Estamos hablando de Gideon Sar, que van a estar justamente en este espacio estrechando lazos y tocando estos puntos de unión y también de, de alguna forma pedir justicia y pedir paz entre estas dos naciones para conmemorar este día tan importante, este 30º aniversario del atentado en la Embajada de Israel. Lourdes, te pregunto, son 16:30, esto se estima que está comenzando alrededor de media hora, me parece, ¿no? Aproximadamente, sí, cerca entre las 17, 17:30. Van a estar algunos diputados nacionales también, va a estar el diputado Germán Martínez, Juan Manuel López, Karina Banfi, también va a estar Alejandro Topo Rodríguez, entre otros los que van a acompañar al presidente de la Cámara Baja. Por supuesto, para empezar a charlar algunos temas que están vinculados a esto, ¿no? Esto que les mencionaba recién, que este atentado que ya tiene 30 años y donde, recién escuchábamos el testimonio de uno de los sobrevivientes de este terrible hecho que llega, que traspasa la memoria y donde, justamente en estos días donde nos ponemos un poco más sensibles, más conmemorativos, es importante destacar y mostrarlo a la gente. Perfecto, Lourdes. Cuando haya movimiento nos volvemos a comunicar contigo ante cualquier novedad. Gracias. Por supuesto. Chau, chau. Acá nos quedaremos. Ahí Gracias, estamos, Pato. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, esto es el análisis. Estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti. Recordamos que junto con el viceministro de Justicia, llegan también la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, llegan representantes de las víctimas de aquella tragedia, va a hablar en nombre de los familiares Martín Goldberg y asesores también repetimos, el viceprimer ministro y el ministro de Justicia del gobierno de Israel. Esto, como decía Lourdes, está empezando en un rato. Mientras tanto, nosotros estamos acá aguardando lo que está pasando en el Senado y viendo lo que será de esta agenda que tiene que impulsar el oficialismo, que me parece que va a estar marcada a partir del viernes, a partir de mañana y de la semana que viene, por los anuncios en torno a lo que el gobierno define debe ser una pelea muy seria contra la inflación. Así que veremos. Veremos cómo se concilian esos proyectos también con los que uno tenía y que eran prioridad del Ejecutivo para las pasadas extraordinarias. Exactamente, como dijo la diputada Marcela Paso, me parece interesante resaltarlo, también es un motivo para ir generando confianza interna y unidad dentro del Frente de Todos. Empezar a encontrar aquellos proyectos en donde haya un acuerdo total en el bloque, ir empezando a mostrar otra vez una unidad en el funcionamiento. Y después que encontrás el acuerdo o la coincidencia en el bloque, tenés que ir a tejer a la vereda de enfrente y encontrar un proyecto que también cuaje en los intereses de la complicada convivencia interna de Juntos por el Cambio. Tal cual. Es un tejido muy complicado. Exactamente. Pero con la cantidad de proyectos que han quedado extraordinarias, tienen para elegir alguno que haya coincidencia. ¿Sabés qué digo yo? No, el tema es que todo lo que se ha trabajado de los sectores moderados de ambos bloques, todo lo que pasó con encuentros de Gerardo Morales, de los gobernadores, todo lo que hizo gran parte de Juntos por el Cambio para cerrar con la propuesta del Frente de Todos, me parece que esto tiene más vida y más sobrevida si las cuestiones sociales y las económicas acompañan, ¿no? Si vos lográs cierta estabilización con el acuerdo con el fondo, cierta calma, va a ser mejor. Pero eso necesita todavía una prueba complicada de atravesar, absolutamente, ¿no? Totalmente. Exactamente, sí. Bueno, perdóname, vamos con el señor Marco Giorgetti, que está preparado. ¿De qué hablamos, Giorgetti, por favor? Bueno, tema comisión, hablamos recién con la diputada Marcela Paso. Un tema importante entre las comisiones que se discuten entre oficialismo y oposición es educación. Mirá vos. Y aquí vamos a estar contando un proyecto clave para la oposición, porque ha sido una promesa de campaña de la principal candidata en la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio
y es una de las máximas referentes. Una Vidal que estuvo muy de bajo perfil los primeros 2 años hasta que empezó la campaña. Ahora está en las redes durísima esta Vidal. Fue una de las que, por ejemplo, más críticamente se refirió al tema de esta Secretaría de Resiliencia que terminó muriendo al amanecer. Pero bueno, es una denominada... en un momento muy combativo, Vidal. Es una denominada paloma, pero con aroma a halcón. Exactamente. A ver, está prácticamente colisionando con el gobierno en cada uno de sus comentarios, en cada una de sus reflexiones políticas. Autora del proyecto, la mencionamos, la spoileó el Pato, María Eugenia Vidal, y este es un proyecto que fue parte central de la campaña del 2021. Recordemos, plena pandemia, la discusión de cómo debía ser la presencialidad en los colegios, que presentó María Eugenia Vidal un proyecto para declarar la emergencia educativa en todo el país. Declárese la emergencia pública del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, obligatorio de gestión estatal, privada y social en el territorio nacional desde la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del 2023. Perdóname, cuando se habla de emergencia agropecuaria, ¿vos cómo lo traducís? Y bueno, si hay emergencia está la posibilidad de que el productor agropecuario, en la mayoría de los casos, tenga acceso, por ejemplo, a créditos más blandos. Por motivos generalmente climáticos, ¿no? Bueno, mucha lluvia, mucha sequía. Entonces, emergencia agropecuaria, tenés algún acceso, no siempre, pero tenés acceso a créditos más blandos. ¿Acá qué significaría la emergencia? Vamos a ir viendo, porque es complejo entender el objetivo o el impacto de la ley que propone la emergencia educativa, y además teniendo en cuenta que la educación es algo de las provincias. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de una legislación nacional que está declarando la emergencia educativa. Objeto, garantizar el completo acceso a la educación en los términos de la ley 26.206, que es la que define el ciclo lectivo nacional. Objetivos, reducir la desinserción escolar acrecentada en la pandemia. Clave la pandemia. Es un proyecto pensado o mencionado o propuesto en la campaña electoral del 2021, una pandemia que estaba presente todavía, muy presente en la vida cotidiana. Revincular a los alumnos que hayan visto interrumpida su trayectoria educativa. Esto es un resumen, pero también hacía nacional y destinar más fondos presupuestarios. Y destinar más fondos presupuestarios. Esto es un poquito los objetivos. Pero ¿cómo lo hace una ley nacional para llegar a que las provincias adhieran a ella? Seguimos. A ver. Y aquí está un poco donde podría verse afectado o donde podría tener alguna implicancia en la educación esta ley. Y es en el ciclo lectivo. ¿Qué dice el proyecto? Cúmplase con los días de clases propuestos y acordados en Consejo Federal de Educación, clave, la mención del Consejo Federal de Educación, ahí aparecen las provincias. En el caso de un día de clase no dictado, sin importar la causa, se debe recuperar para cumplir con la totalidad del ciclo lectivo, que nunca podrá ser menor a 190 días. Ahí establece un plazo de mínimo anual, mientras dure la emergencia, de 190 días. Está. Hay dos cosas acá, ¿no? Todo esto quedará a cargo del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal. No, ahí está hablando de un tema que es indiscutible, que es recuperar la escuela para los chicos, consecuencia de la pandemia. Yo creo que ahí es indiscutible. El tema es que para que vos recuperes la concurrencia de los chicos a la escuela, me parece que es imprescindible que tengas un escenario de cierta calma económica y de no mayor empobrecimiento, me parece, ¿no? Porque si hay angustia y hay mayor pobreza y más inflación y la plata no alcanza, y eso es, digo, un chico que concurre a la escuela, a veces el chico colabora con la casa, a veces no están los recursos para que haya un cuaderno más, un guardapolvo. Me parece que necesitas un clima de tranquilidad económica que no sé si va a estar este año, me parece, ¿no? Está muy difícil. Por eso. Lo que tiene que ver, sobre todo, bueno, con la inflación, que es el problema más acuciante que nos, que nos afecta a todos. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, mientras vos no tengas asegurado el ingreso, ves que tu dinero se deprecia con los días, bueno, eso genera muchísima tensión interna en las familias, en las proyecciones que pueda hacer una familia. Totalmente. Y bueno, concretamente también, bueno, eso los chicos también lo padecen. Totalmente. Hablábamos en la placa anterior que fijaba un mínimo de 190 días de clase. ¿Cómo lo hace? Bueno, modifica el artículo 1 de la ley 25.864, que es la ley de educación sancionada en 2003. Y entonces pasa a fijar, que en esa ley se fija un piso de 180 días. ¿Qué hace esta ley?
lo eleva a 190 días, modificando ese artículo 1 de esa ley, para todos los niveles, inicial, primario y secundario. En definitiva, es una ley que viene a declarar una emergencia, a reafirmar cosas que ya están vigentes por otras leyes, pero modifica en 10 días el mínimo del ciclo lectivo. Esto es el cambio más sustancial que tiene esta declaración de emergencia educativa, que estaría vigente en caso de sancionarse hasta 2023. Ya estamos corriendo un ciclo lectivo iniciado. Si se llega a votar este año, estaría vigente únicamente para el año que viene. Bueno, perfecto, Marquitos, muchas gracias. Un tema, sentate, Giorgetti, porque tenemos que hablar. Vos es que hoy escuchaba, Serra, cuestiones que vos conocés, las diferencias que hay. No hablemos ni de Noruega, ni hablemos de Finlandia, países que tienen otro nivel en materia de, por ejemplo, PBI para los habitantes. Hablemos de Colombia y Chile, que están mucho más cerca, donde hoy era un analista económico que explicaba lo que ha pasado, por ejemplo, con la inflación en ambos países, donde la caída de la inflación, a mí me lo habían contado ya en Chile, no tanto en Colombia, es muy progresiva. Es decís, bueno, a partir de donde empieza a bajar, cerramos con el 50%, ayer habían empezado con el 25%. Bueno, este año bajamos 2 puntitos, 1 el otro año, 3, ¿me entendés? Muy de a poco, que es una característica que jamás se ha dado en la República Argentina. Es una característica que te diría está fuera de nuestro ADN. Totalmente. Y entonces explicaban, dice, mira, entonces vos vas de a poco bajando la inflación, de a poco vas encareciendo el costo del dólar, no es que tenés estos sablazos que tenés acá, y de a poco vas mejorando 1 puntito, 2 puntitos, que era lo que en algún momento decía Martín Guzmán, vas mejorando el poder adquisitivo del salario. Qué sé yo, paritarias 37%, la inflación el 36 o 35. Claro, no lo vas a notar, ni te va a cambiar, ni vas a ganar elecciones. Es un camino, es una suave cuesta que va subiendo. Pero de 8 o 10 años, tenemos un montón para bajar el 50% de inflación, ¿no? ¿Qué sé yo? Debería ser, ponele que tengamos 15, ponele que es mucho, 10, pero necesitas mucho tiempo y acá nunca hemos estado acostumbrados a que la cuestión económica se vaya ordenando de a poquito. No, la verdad hoy hablaba con mi hija, ¿no? ¿Economista? No, ella no es economista, claro, pero es más joven que yo. Sí, claro. Y yo, digamos, de mi vida solamente recuerdo pocas etapas de cierta estabilidad económica. Y vos eras chica, ¿no? Pero del 90 al 2001, 91 al 2000, 10 años. Más o menos, es el único momento en el cual uno recuerda que hay cierta estabilidad en la moneda y que uno puede hacer alguna proyección. Un peso el café y un peso el diario. Tal cual, una proyección más o menos a mediano plazo, ¿no? Sustentado, perdóname, sobre bases que no eran sólidas y por eso terminó como terminó, ¿no? Por supuesto, ese es el otro problema. con esa aclaración. La mitad de esos 10 años fueron crisis también. Exactamente, claro, y que terminó en una explosión económica brutal con un nivel de desempleo pocas veces visto. No, indudablemente no lo justifico de ninguna manera. No, ya sé, pero digo, yo lo disfrutaba. En un momento cuando tenés ingresos que dependés de un sueldo, por supuesto que la estabilidad te ayuda. Claro, no, claro, y aparte te da tranquilidad. Tranquilidad de decir, bueno, sé que cobro tanto y que puedo destinar a mis ingresos, digamos, a tales cuestiones y no a otras, o puedo hacer un viaje, o puedo darme un gusto, o no. Digo, ¿y tu hija qué dice? No, ¿Qué decía? Lo que pasa es que el problema es que preocupación? mi hija nunca vio desde que nació un momento de estabilidad, ¿no? En la Argentina. Ella nació en 2001 y ya en 2005, 2006 ya empezaste a ver inflación. Sí. O sea, ellos no conocen lo que es tener estabilidad en la economía. Bueno, vos sabés que cuando acá se empieza este lío, a partir de cuando dice Laura, en muchas empresas había la decisión de convocar a señores veteranos, porque había una generación, la que había vivido del 91 al 2001, que había crecido sin inflación y que no sabía cómo era manejarse una empresa con inflación. Yo no sabía. Claro. Yo no sabía lo que era la inflación, hasta que apareció en mediados de 2000, como dijo Laura. Pero bueno, tampoco era un adulto ahí todavía. Sí. En mi vida adulta sí ya fue con inflación. Pero bueno, pero la verdad que tampoco parecería, no sé cómo se procesa socialmente esto de que hay que ir peleándolo muy de a poquito. Estamos acostumbrados a volantazos nosotros, ¿no? No, la cuestión es básicamente, a ver, Pato, cuando vos recreás confianza en torno a un plan económico, bueno, sabés
que la cuestas, la vas descendiendo de a poco, pero cuando vos, acá la clave es recrear confianza. Cuando vos no recreás confianza, vos podés instrumentar cualquier plan económico que no te va a funcionar. Entonces, creo que esa es la base que hoy está totalmente implosionada. Totalmente fisurada. Porque no hay forma de que este país pueda encontrar su cauce si la gente no cree en lo que vos estás haciendo. Bueno, digo, mira, ahí tenés un punto de partida, digo, interesantísimo, porque yo creo que acá, voy a decir una enormidad, a lo mejor no, pero pueden estar de acuerdo desde Cristina hasta Macri o hasta Ricardo López Murphy en reconocer que acá tenemos un sistema bimonetario, lo ha dicho Cristina, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, lo ha dicho. Sí, la verdad. Sí. Cuando vos tenés algún poder adquisitivo, la gente se va al dólar, ¿viste? La verdad. Es decir, por lo menos en la capital y Gran Buenos Aires. Lo dijo hasta Martín Guzmán el otro día. Uno compra y vende propiedades en dólares, por ejemplo, ¿no? Es muy común. No. En algunas provincias hay un poco más de flexibilidad, pero la verdad, uno compra y vende propiedades. Yo le digo a los que, ¿viste?, no son tan dogmáticos. Si cobras una indemnización, no la dejás en pesos, cobrás dólares también. Ponés dólares. Vamos, por favor, con la presentación y hablamos enseguida con un diputado que pertenece efectivamente a la Unión Cívica Radical, pero me dicen, por línea de órdenes, que todavía no está, ¿no? Bueno, perfecto, ahí estamos. Lo esperamos con absoluta calma. Recordamos, a las 17 entonces está prevista la visita del viceprimer ministro de Israel, recibido por Sergio Massa, para recordar 30 años de la bomba contra la embajada de Israel. Recibido también por la manifestación que hoy se está dando en los alrededores del Congreso, ¿no? Exactamente. O sea, no solamente lo va a recibir Sergio Massa, sino... Por el vallado. Claro, contenido por el vallado, pero bueno. Y perdóname, ustedes que han estado mirando para afuera, digo, ¿cómo está? Ustedes vieron también lo que pasaba hace una semana, mucha gente también. Cuando vine yo había poquísima gente. No, nadie. Nadie. O sea, el vallado tendría que estar un día donde no hay prácticamente Bueno, quizás el vallado disuadió a la gente para no venir y bueno, o digamos a los manifestantes de izquierda, ya hicieron su... Claro. su show. Ya expresaron su posición. Sí, ya expresaron claro su posición. Su rechazo. Exactamente, la vez pasada, y esta vez me da la impresión de que están todos hiperadvertidos. De que no hay camino y que no para hay atrás. de ninguna manera... Pero bueno... Quizás ahora, un poco más tarde, haya alguna manifestación. Si no me equivoco, Serra Laura, ¿dijiste 48 votos positivos en el Senado? No dije. No, pero me pareció que por eso menos mal. Dije que había alrededor de 40 oradores. Pero, el voto está, el voto positivo está. Y puede ser incluso mayor que ese número, según las cuentas que hace el oficialismo. No nosotros los periodistas. Porque en distinto a otras... Hay 72 preparados para votar. Sí, distinto a otras votaciones, los que votan en contra han sido muy cerrados a manifestar, inclusive en off, su posición. Así que... Y tampoco se han anotado en las listas de oradores, así que a los periodistas parlamentarios tampoco podemos ir hasta siguiendo donde la sesión. Abrió Cristina, preside Cristina, hasta donde pudieron ver cómo está. Abrió Cristina, pero no bien empezó el debate del acuerdo, se retiró, como es su costumbre, y la está reemplazando la presidenta provisional del Senado. Presentación y nota, esto es el análisis por DTV, por favor. Bueno, ahí estamos, el diputado Pedro Jorge Galimberti, Unión Cívica Radical Entre Ríos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice acá Carlos Méndez, después mis compañeros, Laura Serra, Marco Giorgetti? ¿Dónde está, diputado? ¿Está acá o está en Entre Ríos? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. En Entre Ríos. Llegamos perfecto. Hoy a la mañana. Perfecto. Hoy a la mañana llegamos. Diputado, acá algunos colegas suyos y algunos colegas míos están hablando de que empieza a haber definiciones en materia de comisiones. En lo particular, ¿pidió alguna? ¿Le interesa particularmente alguna comisión o no? En mi caso específico, integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la única que está allá por diciembre, claro. Y bueno, y la otra semana, previo al análisis de esta ley de autorización de endeudamiento que se dio al Gobierno Nacional,
en el marco del acuerdo de facilidad extendida con el Fondo Monetario Internacional, se constituyó la Comisión de Finanzas. Son las dos que tenemos noticias hasta ahora. Algún requerimiento que hemos tenido, alguna consulta en realidad con nuestro jefe de bloque, con Mario Negri, nos ha dicho que se está trabajando, tratando de que en la semana se comiencen a vislumbrar algunas definiciones al respecto. Bueno, yo me anoté ahí en 10 o 12 comisiones, veremos en cuáles quedamos. Algunas, como ha pasado con presupuesto, ya he ingresado, después hay otras donde me gustaría estar en la de vías navegables, en legislación laboral, alguna de economía, en la de economía regional, bueno, en otras más también me he anotado. Veremos a ver cuál es en definitiva la distribución que se termina realizando. ¿Serra? Sí, ¿qué tal, diputado Galimberti? La saluda Laura Serra, preguntarle, bueno, usted es proveniente de una provincia como la de Entre Ríos, una provincia donde, bueno, toda la actividad agropecuaria tiene un peso específico muy relevante. Bueno, ¿cómo espera que vayan a suceder los próximos anuncios que bueno, están anticipando por parte del presidente Alberto Fernández un aumento en la harina y el aceite de soja? ¿Cómo está viviendo la provincia? ¿Qué está percibiendo usted? Y bueno, ¿qué se podría hacer eventualmente? Diputado, por favor, le pido un minuto para la respuesta porque ya seguimos con Laura Serra, porque está llegando el primer ministro israelí, está con su delegación, espera Sergio Massa para recordar el 30 aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Recordamos entonces, junto con el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, la delegación de diputados, Sergio Massa, Germán Martínez, Frente de Todos, Karina Banfi de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, ahí están saludando a Sergio Massa, y Alejandro Rodríguez, el hombre de identidad bonaerense. Así que bueno, ahí estamos. Me parece que hay alguna traductora mediante, pero yo me imagino, supongo que no debo estar tan equivocado, que el viceprimer ministro, hijo de argentinos, a lo mejor puede hablar en lenguaje castellano con el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí estamos. La embajadora. Exactamente, el embajador, efectivamente. Así que bueno, esto está aconteciendo en este momento en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Recordamos que están acompañando al viceprimer ministro Saad Gideón, está uno de sus asesores principales, también está el vocero, como contaba Marcos, la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, el vicejefe de la Embajada de Israel, y en representación de las víctimas, Martín Goldberg. Bueno, 30 años de aquella tragedia entonces, recordamos que sacudió al barrio de Retiro, ahí en Arroyo y Suipache estaba instalada la sede de la embajada. Y entonces acá la recepción y la bienvenida por parte del presidente de la Cámara de Diputados. El Salón de Honor es uno de los recintos que está contiguo al despacho de presidencia de la Cámara de Diputados. Hermoso lugar. Hermoso lugar donde ahí se hacen normalmente las recepciones diplomáticas. Efectivamente. Bueno, ahí estamos entonces. Esto que estaba decidido con mucha anterioridad, en un momento de recuerdo, en un momento doloroso, también emoción. 30 años del atentado a la Embajada de Israel. Yo no veo traductores, como decías vos, y me pareció que estaban hablando en español. Sí, efectivamente, está contada acá en los datos que nos acercaron, está contada la historia de la familia del viceprimer ministro. Recordamos, su padre era un argentino que partió a vivir en un kibutz y bueno, y después su hijo desarrolló una muy extensa carrera política,
Un hombre que después, estamos hablando de Gideon Sar, que después conformó partido propio, línea propia, y que, bueno, es un hombre muy importante en también la dirigencia política israelí, que es una dirigencia política con una vida parlamentaria muy, muy intensa. Así que, bueno, ahí está entonces el encuentro del titular de la Cámara con representantes del gobierno de Israel. Sí, previamente, Pato, hubo una conmemoración a lo que fue el atentado contra la Embajada de Israel, estos 30 años lamentables. Se produce, si no me equivoco, más o menos en este horario. Yo estaba trabajando. Sí, este horario era la tarde. Sí. Justamente los que acompañan al ministro del Interior, Guado de Pedro, justamente estaban dando la información de que el ministro del Interior estuvo en la ceremonia hoy temprano en la Embajada de Israel, lo que es la Plaza Embajada de Israel. Fue invitado por la embajadora Halit Ronen. Y bueno, recordando el fallecimiento por este atentado de 29 personas que resultaron víctimas fatales, ¿no? Que también provocó numerosos heridos y que bueno, tampoco nunca se pudieron terminar responsabilidades, ¿no? Exacto. Ahí está el momento en el que saluda Germán Martínez, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos. Bueno, repetimos, esto está aconteciendo en el Salón de Honor de la Cámara Baja y como explicaba Laura, previamente hubo otros reconocimientos por parte del Ministerio del Interior y ahí está la radical Karina Banfi también. Van ingresando a uno los encargados de esta recepción multipartidaria. Me parece que ahora sería el turno de Juan Manuel López, el jefe de bloque de la coalición cívica. Bueno. Estos encuentros siempre son muy formales. Está muy pendiente todo el área de protocolo. Ahí entra Juan Manuel López, como bien decías. Entrando a uno, efectivamente. Pero está todo representado también el arco opositor con la presencia de 2 diputados de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque oficialista y el presidente de la Cámara. Identidad bonaerense. Y también los bloques federales con Alejandro Topo Rodríguez. Veremos en unos minutos si efectivamente termina ingresando, pero la información oficial es que era parte del evento. Sí. Bueno, ahí estamos, Sí, recordamos que ahí está el encuentro frente a frente, Sergio Massa con Saad Gideon, el viceprimer ministro. Y mira vos, esto tiene que ver con el protocolo. Ahí entra el Topo Rodríguez, que viste que era como muy pausado y muy de a uno, y se sentaban y como que a veces no terminaban de llegar nunca los encargados de la recepción. Pero ya están todos. Ahí están todos, efectivamente. Según trascendió Topo, Topo. Y bueno, ahí estamos. Entre los... El mismo zoológico, dale. No, que estábamos hablando de Topo Rodríguez. No, pero justamente estaba leyendo de que, bueno, fue una delegación que ha enviado Israel para participar de esta conmemoración al 30 aniversario del atentado contra la embajada. Y bueno, la Cámara de Comercio Argentino-Israelí también va a organizar una recepción en honor a la llegada a la comitiva oficial del Estado hebreo, ¿no? Donde van a estar presentes allí funcionarios nacionales y provinciales, empresarios, también los funcionarios israelíes se van a entrevistar con representantes de la oposición, con lo cual, digamos, van a tener por delante una agenda por demás importante, ¿no? Con motivo de porque digamos una cuestión, ¿no? La verdad, puede haber habido algún nubarrón, pero pese a estas dos situaciones absolutamente traumáticas que son
el atentado con bomba en la embajada y el atentado con bomba en la AMIA, el vínculo bilateral de la Argentina con Israel siempre fue un buen vínculo, ¿no? Acompañándose mutuamente en varias votaciones en Naciones Unidas, manteniendo relaciones diplomáticas hasta donde sé fluidas. Repito, puede haber aparecido algún momento, pero en lo que yo recuerdo de estos 30 años, mayoritariamente se sostuvo siempre una buena relación. Y bueno, acá está la muestra, recordamos, rodeado el presidente de la Cámara, a diestra y siniestra por Germán Martínez y por Karina Banfi. Bueno, el tema, les explico, no permitían el acceso de micrófonos y por lo tanto es el momento en el cual está recibiendo Sergio Massa a los invitados de la delegación de Israel. Sí, normalmente no solamente micrófonos, sino tampoco cámaras, la ¿no? presencia Sí. de prensa tampoco en estos eventos o recepciones diplomáticas, tampoco los periodistas acreditados, No, claro. tampoco podemos presenciarlo Exactamente. de manera como cuando es una comisión que uno las puede ver, las comisiones, estando ahí presente, pero esto siempre tenemos que esperar del lado de afuera, donde se realiza la reunión. En este caso, natural las también, imágenes, ¿no? sí. Pero las imágenes también aportan un poco Estamos en un mundo mediatizado, pero bueno. Ahí está, la veo a la embajadora tomando nota, la embajadora Ronen, muy atentos, efectivamente. Sí, la delegación israelí es como bastante amplia, son 6 o 7, y del otro lado recordamos los representantes de los distintos bloques en la República Argentina. Recordamos que es el Salón de Honor, es un despacho, una sala de reunión continua, el despacho del presidente de la Cámara, está atravesando el Salón de las Provincias, un pasillo muy lindo donde están todas las banderas de las provincias, cerca del mismo pasillo que conduce al recinto de la Cámara de Diputados, en el primer piso. Una de las salas más lindas que tiene la Cámara de Diputados, con una decoración deslumbrante. No solamente ahí vemos donde están sentados el presidente y también el viceministro, que es un sillón de dimensiones importantes, también con mucha decoración. Todos los detalles que tiene el techo de ese salón es muy bonito, y está junto a donde el presidente hace las reuniones más informales con los diputados. Digo algún dato, la Cámara de Diputados de la Nación y el Congreso, esto como antecedente, esto aconteció el año pasado en julio, y el Congreso Judío Latinoamericano coorganizaron la reunión de parlamentarios contra el terrorismo, que por primera vez contó con la participación de los presidentes de los parlamentos de la región, entre ellos los representantes del Mercosur. En esa circunstancia, Sergio Massa pidió trabajar juntos para regionalizar la necesidad de lucha contra el terrorismo y demandó tener la capacidad de transformar la búsqueda de justicia, el fin de la impunidad de quienes perpetraron este acto terrorista en una bandera que fortalezca las democracias en nuestra región. Bueno, que es la otra cuestión pendiente, y aquí está la historia de estos años, ¿no?, que yo recordaba. Acuerdo de cooperación entre la Cámara de Diputados de la Nación y el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Esto fue en julio del 2019. Previamente se conmemoraron los 70 años de las relaciones bilaterales entre la Argentina e Israel. El primer embajador argentino en Israel fue el doctor Mandel, designado por el gobierno del general Perón. Y ahora, Laura Serra, seguimos con el diputado Galimberti, que estaba allí escuchándonos. Ahí está Galimberti. Bueno, vos, Laurita, preguntabas qué va a pasar con las retenciones concretamente, ¿no? Sí, sobre todo qué accionar están previendo realizar desde la provincia de Entre Ríos.
cómo está plantada la provincia de Entre Ríos ante esta amenaza que podría concretarse en las próximas horas. Bueno, en primer lugar, una pequeña reflexión, si me permiten, en relación a lo que estábamos observando recién, ¿no? 30 años de la voladura, de lo que fue en definitiva también una década bastante tormentosa desde el punto de vista de las relaciones internacionales y donde hay una mirada histórico-política institucional que no se puede soslayar. Digo, 30 años de la embajada, que se vuela la embajada de Israel en Argentina, muy cerca de cumplir los 30 años también de lo que ha sido la voladura en la AMIA, las cuestiones vinculadas a la venta de armas a Croacia y Ecuador en guerra con Perú, un aliado histórico de la Argentina, la posterior voladura de la ciudad de Río Tercero, todos hechos que han tenido 10 años de un gobierno justicialista, menemista, que verdaderamente, insisto en esto, en la línea histórico-político-institucional, donde la justicia ha fallado, ¿no? Inclusive con un presidente que terminó siendo sobreseído, básicamente no porque no haya quedado demostrada su participación, sino porque la justicia consideró que el transcurso del tiempo y el mantenimiento sine die de esa situación no era razonable y correspondía sobreseerlo. Me parece que con tantos años que han transcurrido también es necesario tener esta mirada para no volver a repetir los errores, independientemente de lo que se pueda hacer en materia de, bueno, tratar de avanzar en la búsqueda de la verdad de dos hechos aberrantes y que, como ustedes decían hace un ratito, no han tenido respuestas por parte de la justicia y con lo que algunos consideramos desde lo político algún bochorno, como puede haber sido el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Volviendo a Entre Ríos, puntualmente con estas posibles modificaciones en lo que tiene que ver a las harinas y aceites de soja, básicamente lo que se ha tomado es la decisión por parte del gobierno nacional de suspender esas exportaciones. El mismo funcionario que firma resolución para la suspensión, el otro día veíamos algunos de sus propias páginas en redes sociales donde hablaba de la necesidad de fortalecer el proceso exportador de la Argentina y específicamente del sector agropecuario, lo cual en definitiva nos muestra, por un lado, los idas y vueltas que tiene el gobierno nacional en toda su política económica y que verdaderamente están haciendo mucho daño porque, por ahí lo decían hace un ratito ustedes, ¿no? No solo se trata de los datos objetivos, de las medidas que se toman, sino también de esa crisis de confianza que se instala entre el gobierno nacional y los propios ciudadanos. Y en Entre Ríos, bueno, una provincia con mucho trabajo desde lo agropecuario, con algunos desarrollos agroindustriales que van tomando volumen. La situación es de una tensa calma, particularmente me han estado llegando allí algunos comunicados de algunos productores de la Federación Agraria, tiene sus filiales aquí en Entre Ríos, de FARER, que son las entidades o las rurales que están agremiadas dentro de lo que es Confederaciones Rurales Argentinas. Mañana tengo una reunión en horas del mediodía con la gente de FEDECO, que están alineados con INAGRO a nivel nacional. En definitiva, un arco desde el punto de vista de las entidades agropecuarias que están manifestando su preocupación por la suspensión, en primer lugar, que ya está decretada, y además por el posible incremento, que serían 2 puntos. No habría incrementos al resto de los productos, básicamente a los granos, porque sabemos que para eso necesitarían una ley del Congreso y la verdad no creo que estén dadas las condiciones desde lo político para juntar esa cantidad de votos. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Ustedes como oposición... Buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes como oposición no creen que la cuestión de la guerra en Europa, puntualmente la invasión rusa en Ucrania, amerite que el gobierno tome ningún tipo de decisión del carácter del que usted estaba ilustrando? Tomar algún tipo de decisión. Miren, concretamente lo que tiene que hacer el gobierno, el propio presidente nos dice que a partir del día de mañana viernes comienza el combate de la inflación. El mayor problema de la Argentina, yo lo vengo diciendo, creo que desde el primer día que estuve allí en el estudio de Diputados TV, tiene que ver con el control de la inflación.
medidas aisladas no ayudan a sostener ni la economía del país y mucho menos la confianza que el gobierno continuamente está pateando. Es como encontrar a alguien en el piso e ir y pegarle una patada. Me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de resolver otros inconvenientes dentro de la administración y básicamente hay que bajar el gasto público que en muchos lugares. Ahí tenemos algún problema. Ahí está. Sí. ¿Sabe cuál es, una de las cuestiones que hablamos acá? Pero parte de los problemas, diputado, es que uno está, ¿cómo no va a estar de acuerdo con que hay que bajar la inflación? El problema es que estas cosas se dicen siempre bien y con contundencia cuando uno es oposición. Y llegás al oficialismo y se te queman todos los papeles. Macri decía, lo más sencillo es resolver el problema de la inflación. Y terminó con un 50%. Lo que es ahora el Frente de Todos era muy duramente crítico de ese 50% y lo cuestionaba Macri porque cuando levantó el cepo hubo traslado a precios y decían que iba a haber una pelea contra la inflación y que iba a empezar a bajar la inflación a partir del 2019 y no pasa. Pero es un problema histórico. Estás en la oposición y tenés receta para todo. Llegás para la educación, para la economía y llegás y después podés hacer mucho menos de lo imaginado o al revés, diputado. Porque también pasa eso. No debe ser, me parece, combatir la inflación nada sencillo, me parece, ¿no? No, por supuesto que no es una actividad sencilla. Por eso creo que el gobierno, que muchas veces no ha hablado del plan económico, no ha hablado del plan plurianual, yo la verdad que me conformaría que nos diga, comencemos a ver cómo hacemos un plan para controlar la inflación, que no va a ser de un día para otro. Está claro que tiene que venir de la mano de un contralor en el déficit fiscal. Hay que solucionar, ese es un inconveniente que tenemos. Obviamente que eso va a generar algunas tensiones desde lo político, pero es absolutamente necesario. La Argentina hace desde el año 2008 que no ha vuelto a los equilibrios. Terminar un año con superávit. Entonces, tenemos un problema, depende de nosotros. No tenemos que estar trasladándolo siempre hacia los de afuera, no importa si es el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Buitre o el jubilado italiano que compró algún bono argentino y nos prestó. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas desde aquí, desde la Argentina. En este marco, uno cree que hay algunas cuestiones también que hay que mirarlas hacia adelante. Hoy nos estamos enterando de algunas cuestiones vinculadas a lo que va a ser la provisión de gas. En lo personal lo sabía desde hace una semana por alguna situación particular, pero eso también va a originar problemas aquí en la Argentina. Y la Argentina es un país, traigo a colación el tema del gas porque creo que en esto hay que ver la cuestión energética que es muy importante en el presente, pero sobre todo mirando hacia el futuro y donde la Argentina tiene algunas condiciones y donde hay que dar discusiones políticas. Está allí el proyecto de hidrocarburos. Yo particularmente creo que hay que tratar con premura y que es necesario que avancemos en esas cuestiones. Tenemos un montón de reservas comprobadas y otras posibles, lo cual tiene su importancia de lo económico en la medida que las explotemos. Obviamente que hay que tener en cuenta las cuestiones ambientales y demás, pero la matriz económica, todo indica que en 30, 40, 50 años va a cambiar notablemente. Es importante que hagamos un proyecto para que este tiempo, teniendo esos recursos en territorio argentino, los comencemos a explotar de manera adecuada, solucionemos algunas cuestiones vinculadas a la balanza comercial que tienen que ver con la energía. Este año lo del gas va a ser tremendo, me parece que nos vamos a quedar cortos con algunas de las previsiones que algunos hacían respecto a lo que va a ser el déficit energético y lo que va a significar en términos de balanza de pago, y hay que hacer los gasoductos que nos están haciendo falta, para que ese gas que, por ejemplo, está saliendo entre otros lugares en Vaca Muerta, llegue a donde lo estamos necesitando, para el consumo domiciliario, sobre todo para la producción y sobre todo para tratar de equilibrar la balanza comercial que tanta falta nos hace. Políticas de Estado, en una palabra, ¿no? Pero que nos venimos prometiendo desde que yo iba a la escuela primaria. Me decían, mirá, la Cancillería brasileña, Itamaraty, que tienen políticas de Estado. Después, no, se interrumpen siempre las políticas de Estado o duran lo que duran los gobiernos, ¿no? Pero bueno. Hoy tenemos una situación de crisis, probablemente, crisis desde el propio conflicto bélico originado con la invasión de Rusia a Ucrania,
esta cuestión que tenemos nosotros desde la provisión vinculada al gas y, por supuesto, insisto en esto, lo de la balanza comercial. Sí. Son 3 condimentos que me parece que nos pueden llevar también a un escenario en el cual tomemos algunas decisiones valientes en términos de que haya que efectuar algunas discusiones y que seguramente va a haber algunas tensiones internas, pero que nos van a marcar una senda, un camino por donde transitar hacia una Argentina que va a necesitar además recursos en términos de monedas extranjeras, producto de exportación. Nosotros en términos de energía tenemos mucho para brindarle al mundo. Ahí estamos, el diputado Galimberti de Entre Ríos. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau. Bueno, la pausa, estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti. Esto es El Análisis y ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona.
un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, esto es el análisis, estamos en DTV, recordamos, está reunido en este momento en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados el presidente Sergio Massa con representantes del gobierno de Israel en una delegación que preside el viceprimer ministro y que integra también la embajadora de Israel en Buenos Aires, una reunión que empezó hará alrededor de 10 minutos también con la presencia de representantes de varios bloques oficialistas y de la oposición. Está Germán Martínez, Juan Manuel López, Karina Banfi, el Topo Rodríguez. En paralelo, lo que está aconteciendo, recordamos, en el Senado se está tratando el acuerdo con el fondo. Marco Giorgetti estaba allí cubriendo, también Laura Serra. ¿Hay horario estimativo de discursos finales, de alguna posibilidad de votación o no, Marquitos? Sí, hay un estimativo que marcaría cerca de las 11 de la noche, si todos consumen su tiempo de la lista de oradores, que estaría desarrollándose la votación final. Y allí podríamos tener ya 11 de la noche. Sí, cerca de las 11 de la noche, 10 y media, 11. Hay que ver si los cierres consumen todo el tiempo y si todos los senadores se ajustan al tiempo reglamentario, pero más o menos casi pisando la medianoche vamos a estar teniendo la votación. Acá cuando se votó hubo algunas sorpresas, Sí. Más votos de los imaginados entre los que se oponían, hubo abstenciones, aclaración sobre las abstenciones. ¿Ese clima se puede repetir en el Senado o está la cosa más transparente, le parece, Serraí? No, bueno, yo creo que sí hay más transparencia en el sentido de que ya algunos legisladores han anticipado cómo van a votar, Sí. entre ellos el propio presidente del bloque oficialista, José Mayans, Claro. que dijo que iba a votar a favor. Digamos, hacia unos pocos días atrás, no se sabía bien a ciencia cierta cómo iba a ser el voto, nada menos que del jefe del bloque del Frente de Todos, pero hoy más o menos tenemos una idea de que una quincena de senadores podría votar en contra o abstenerse, pero serían críticos del acuerdo, se expresarían críticamente en contra del acuerdo, y lo cierto es que de no ser por el apoyo opositor de Juntos por el Cambio, difícilmente este proyecto de ley sería sancionado, ¿no? Como va a ocurrir hoy, cercano a la medianoche. Más transparente también porque estamos viendo que va a haber senadores del kirchnerismo que, si bien no son de la primera línea, no está Anabel Fernández Agasti o un Oscar Parrilli, pero bueno, hay senadoras del cristianismo que han pedido la palabra y por lo tanto van a expresarse críticamente. Sí, de hecho, te comento porque estaba mirando en la pausa, habló una de ellas ya. A ver. María Eugenia Catafamo, que es de San Luis, alineada al gobernador Alberto Rodríguez A,
que fue el único que se manifestó. Que acá me parece que creo que algunas puntanas en diputados, algunos votaron en negro, pero otros se abstuvieron. Se abstuvo Carlos Ponce. Exactamente, ¿viste? Se abstuvo. Sí. Bueno, María Eugenia Catalfamo crítica con la deuda, diciendo que es una deuda odiosa, que fue la línea que eligió Oscar Parril los últimos días para definir en una serie de tweets cómo era caracterizar de esa manera la deuda pero como Mauricio Macri. Sí. No dijo que iba a votar en contra, ni si no aclaró cuál iba a ser el sentido de su voto, pero estuvo por ese lado alineado su discurso. Pero respecto a lo que dice Laura, claro, porque si uno hace memoria, corríjanme, me parece que en diputados hubo votaciones y discursos muy críticos de, por ejemplo, los militantes de izquierda, de, por ejemplo, liberales, de, por ejemplo, también Ricardo López Murphy, pero efectivamente no habló nadie en nombre del Frente de Todos ni de la Cámpora explicitando su voto negativo. Exactamente. Eso no hubo, claro. Por eso te decía que a diferencia de la Cámara de Diputados hay como una mayor, como vos recién mencionás, mayor transparencia porque uno ya sabe más o menos con qué se va a encontrar, cuáles van a ser los votos positivos, cuáles serían los votos negativos. Es más fácil, por número es más fácil hacer el descarte. Claro. Si querés, y hubo también una cosa como uno se va acostumbrando, pero la utilizan distintos sectores políticos y partidos, porque en torno a lo que decís vos, Laura, lo que sí hubo fue un mensaje a través de las redes de la Cámpora, por ejemplo, explicitando un documento por un lado de 15 páginas y un mensaje explicitando por qué no apoyaban, ¿no? Pero claro. En lugar del recinto, las redes sociales. Y va a ser una palabra que va a estar ausente en ambas discusiones, la de la Cámpora, porque de las 4 oradoras que marcaba recién Laura, que se presume que pueden estar en contra, ninguno es de la Cámpora, ninguno es línea directa de la Cámpora, son cristinistas, son cercanos a la vicepresidenta, están, algunos vienen de hecho del espacio de Frente para la Victoria cuando Cristina era senadora, pero de la Cámpora en sí no hay ningún senador anotado, así que la opinión en el Congreso de la Nación de la Cámpora no la vamos a tener. Está bien. Vamos a tener que quedar con esos videitos que tampoco nos dan un indicio, pero tampoco es una reflexión sobre el tema. Bueno, esto está pasando. Es un momento también muy sensible cuando nosotros, porque tiene que ver con nuestro trabajo, cuando uno, si querés, encasilla algún diputado, diputada, senador o senador, si le pones cristinista, camporista, frente todista, albertista, uno a veces lo hace por información que maneja adecuada, para ubicar sectores, pero están casi todos muy sensibles al lugar donde lo ubicás y a el rótulo que le ponés, ¿no? Tampoco quieren complicaciones. No me pongas así porque soy otra cosa, estoy trabajando para esta otra cuestión, o soy kirchnerista pero no me asocio con decisiones que toma la Cámpora. Está interesante y como muy puntilloso el tema, Serra, ¿no? Y te olvidaste de otro, de los masistas. Claro, bueno, sí. ¿Y los peronistas dónde entran en todo esto también? De los peronistas de tal cual. Sí, bueno. Sí, los otros días también había un tema donde sí, gente que se seguía reivindicando muy frente de todos, pero también frente renovador, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Efectivamente, claro. Sí. Lo que pasa es que a diferencia de Juntos por el Cambio, están bien marcadas las diferencias Juntos por el Cambio. Es un frente que se formó para enfrentar una elección que es la de 2015, que siempre estuvo bien marcada la pertenencia de cada uno de los, representantes. Es muy interesante. Uno de los dos que hablábamos, no se acuerdo si era Galimberti, uno planteaba que también creo que era tal vez el diputado Mansi, pero que te pasan las dos coaliciones. El gran elemento de unidad, de pronto, es la pelea para que... Algo la diputada pasó. El gran elemento de unidad es evitar que Macri vuelva al poder. Sí. Y el otro elemento de unidad en el espacio tan heterogéneo de Juntos por el Cambio es que no vuelva Cristina también, ¿no? Sí. Es decir, te une el no, pero como tenés que procesar, bueno, ya está, logramos que no volviera Macri o que no volviera Cristina. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Ahí se te complica la cuestión. Sí, pero esto yo sacaría lo de Macri o Cristina, porque también puede haber... los otros modelos, ellos dicen modelo neoliberal o el populismo, ¿no? Exacto, porque puede haber otros candidatos en cada uno de los frentes que estén mejor posicionados hoy, incluso. Sí. Sobre todo en Juntos por el Cambio. A mí me parece muy interesante todo, pero siempre me preocupa
que es casi como el Titanic. A veces estamos teniendo estos debates con un salario mínimo que va a llegar en diciembre. Y a un año y medio de la selección. $250, ¿no? Este es el problema, porque sería un debate muy interesante, pero con mucha gente muy golpeada, y entonces, bueno, es una cuestión donde me parece que a veces el exceso de política no vincula con necesidades reales de mucha gente, me parece. Es que si las cosas estuvieran bien, capaz no estaríamos viendo este tipo de discusiones. Claro, exactamente. Sí, estaría más consolidado el que le va bien, claro. Sí. O sea que vos decís que hay tanta compartimentación porque las cosas no andan bien. Y es cierto. Y que a ninguno, hace rato, que a ninguno le ha funcionado la gestión de gobierno los últimos periodos. Entonces, evidentemente, hay mucha fragmentación acá al interior de cada uno de los espacios, porque no encuentra la respuesta ni la salida a los problemas que tiene el país. Y vos sabés que Giorgetti, yo lo escucho, decía otra cosa muy interesante hace un rato. Serrell decía que claro, vos tenés una generación donde si querés están tus hijos, por lo menos tu hija, Serra, un montón de chicos que claro que hace años que no ven una buena, ¿no? Porque él me hablaba, bueno, efectivamente la Cámpora reivindica, si querés, 8 años de un momento de crecimiento. Pero eso ya dejó de pasar en el 2011, ya van 10 años de chicos que dicen, che, ¿y cuándo me toca a mí o cuál es el momento? ¿A quién reivindico yo? Porque en ese momento estaba bien. ¿No tenés? Es un tema complicado. De chicos que no recuerdan a Néstor presidente, por ejemplo, se lo trae a colación constantemente. Es como a mí, en mi adolescencia, se me nombraban Alfonsín, que yo nací en el 86. Totalmente. Mirá vos, claro, es cierto. No lo viví, digamos. Es cierto, es cierto. Queda lejos y además con un ritmo que tienen hoy los jóvenes, que es mucho más veloz que el que teníamos nosotros en los 90. Donde hoy quizás se tiene otra noción de lo que lo que vos decís cercano. Es que ponele que sea un fenómeno de capital, pero si uno analiza el voto etario, parte de lo que vos planteás es el tema de Milei. Es el tema de Milei. Creo que lo saben y que esa es la preocupación que más... Por lo menos en Capital Federal, eso no tiene su correlato todavía en ninguna provincia, pero... Y tienen un problema ahí y creo que cómo acomodar el discurso que tienen a conquistar nuevas generaciones es algo a lo que no le encuentran solución. Sí, y hay una cuestión, a lo mejor Serra sabe, hay una cuestión que explicaba tal vez esa reticencia de Macri a acompañar en un comienzo el tema del acuerdo, que planteó problemas con Lustó, qué sé yo, que es una mirada política muy lógica de Macri. Dice, che, si nosotros quedamos lejos de Milei, hay un 10-15% que lo perdemos, y ese 10-15% en una pelea presidencial es decisivo, fundamental. En segunda vuelta, si te toca, lo podés sumar. Pero antes es un tema muy complicado. Por eso me parece que tratan de contener al voto liberal. El tema es que si todas las discusiones, esto es una cuestión propia del Parlamento, una decisión de gobierno o de cómo encarar un problema estructural, económico, de deuda. Si todas las discusiones se miran desde el prisma de lo electoral, entonces estamos profundizando aún más los problemas. Sí. Porque lo que estabas hablando con el diputado de políticas de Estado no se piensan desde un prisma electoral. Ahí es donde cada vez se profundiza más y no hay salida, digamos. Es que lo que pasa es que yo soy muy escéptico respecto a que haya acuerdos, porque para que haya acuerdos tiene que haber mucha grandeza. Mucha generosidad, sobre todo. Exactamente. Alguien tiene que ceder. Todos tienen que ceder. Claro. Todos tienen que ceder. Pero es tan todos. atomizada la cuestión, porque, a ver, yo coincido totalmente, es como vos decís. Ahora, a ver, el tema, y vos fíjate que todos quieren llegar a como sea y que después el que quedó perdiendo te ayude. Porque fíjate ahora el debate, ¿no? Porque viste que te acordás que en un momento había hablado hace un tiempo Horacio Rodríguez Larreta de una unidad del 70%, había hablado. Que si querés es esto, ¿no? Que te quedaron 5 o 6 votos de Juntos por el Cambio y te quedaron los votos de la Cámpora por derecha y por izquierda, los libertarios. Habló de eso, pero después no habló más Larreta de eso, porque te genera mucho problema con los propios. Imagínate que vos ayudás en algo, Laurita. Si, che, hagamos un plan antiinflacionario que funcione, vamos a apoyar las retenciones porque estamos en guerra. Y más o menos el gobierno de Alberto Fernández se endereza, más o menos. Y la verdad que razonablemente la oposición quiere ganar en un año y medio, no quiere que Alberto Fernández se enderece. Y cuando asuma hipotéticamente el otro, el peronismo va a querer ganar y que al otro le vaya mal.
Eso es donde no hay. Y el pobre o la pobre que diga yo tengo una actitud de grandeza y generosidad, le cuesta su carrera política, me parece, ¿no? Sí, o si lo lleva, qué sé yo. Yo creo que es una cuestión de gradación, porque ya la crisis es tan profunda y tan difícil de remontar que creo que en Juntos por el Cambio entienden que de empeorar todavía más la situación... ¿Empeora la gestión de ellos? No, van a recibir un hierro caliente en 2023 que también le va a ser muy difícil de superar si no hay un acuerdo o un consenso amplio entre los sectores políticos. Da la impresión de que esta cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recién lo decía también Martín Lustó, ¿no? Fue como un primer ejercicio para un consenso básico, ¿no? Que tiene que ver con evitar el default, que es evitar el cataclismo, que es evitar el precipicio, cuando ya la urgencia no da para más y que, bueno, sí o sí hay que acordar. Estaría bueno que en temas no tan urgentes, sino planificados a largo plazo, ese mismo consenso también se pudiera dar, teniendo en cuenta de que todos, de alguna manera, buscan tirar para el mismo lado. Sí. Pero lamentablemente lo que hemos visto hasta ahora es, la mirada cortoplacista y electoralista de los distintos actores, que, como vos bien decías, ¿no? Es cuidar mi propia quintita para yo salvar las papas en la próxima elección a como dé lugar. El tema es que hoy por hoy la grieta está tan instalada y a veces tan fogoneada por los mismos medios de comunicación que difícilmente también los dirigentes políticos se bajen de esa grieta. Eso ya lo hemos hablado y la verdad vos lo puntualizás impecablemente, el tema del rol de los medios. Hasta en la discusión de las audiencias de los medios, ¿no? Donde tampoco podés tener, a veces, o no querés tener un mensaje antigrieta porque presuntamente no te rinde, y necesitas agrietar el discurso, efectivamente. Sí, es lo que se ve y no es un consuelo, pero tenés otro problema, que es que si acá no te funciona, porque acá tenés el cristinismo 12 años, después 4 años de Macri, a Macri no le va bien, vuelven a votar la sociedad al peronismo, el peronismo ahora que está viendo cómo sobrevive al 2022. Y vos fíjate lo que pasaba en Chile, donde también tenés problemas, ¿no? Sí. Porque vos notás, primero estaba Bachelet, después viene Piñera, después otra vez Bachelet, vuelve Piñera, ahora Boric. Viste, la gente, ninguno no resolvés los problemas de la gente, lamentablemente. Ni con miradas más proempresarias o más proliberales, ni tampoco con miradas más proestatistas. No te funciona en ningún lado. Te pasa lo mismo en Colombia, te pasa lo mismo en Perú. Es como muy complicado. El resultado de Chile, y no sé si alguien lo estará viendo como una posibilidad acá, fue una polarización hacia los dos polos. Sí, claro. Un balotaje, ultraderecha, izquierda. Y no sé si alguien está evaluando que eso puede suceder acá, con la aparición... Ahí lo que pasa es que es una cosa muy nueva, Macri evalúa porque Boric no era un dirigente que estaba en cartelera. Exacto. Vino la convocatoria a lo que era la Asamblea Constituyente y una crisis donde si no convocaba esa asamblea se lo llevaban puesto a Piñera, ¿no? Exacto. Muy bien, a ver, faltan 25 minutos para las 6, estamos en el análisis, esto es DTV, el turno de Carlos Selva. A ver, por favor. Creo que acá quedó evidenciado el rol principalmente de Sergio Massa como componedor de la situación y hacer funcionar el Congreso. Soy reiterativo en esto, pero estoy totalmente convencido. Y realmente el trabajo que hizo Germán Martínez fue espectacular. Germán Martínez se ocupó también de hablar uno por uno de los legisladores, participó de todas las reuniones, obviamente, como presidente del bloque, y yo creo que había una predisposición también, por eso que también lo valoro, no quiero ser peyorativo con los bloques de la oposición, porque todos aportaron algo desde su visión. Creo que si todos dejamos de lado el tema y ponemos en valor que el Congreso funcionó en la búsqueda de consensos para sacar un tema, si usáramos esa mecánica para todos los temas va a ser positivo para la Argentina. Así que yo creo que en la próxima, y un poco lo he estado hablando con el presidente de mi bloque y con legisladores de la oposición, que no puede ser que dilatemos más el armado de las comisiones.
Hoy por hoy tenemos que volver a armar las comisiones, hay un montón de temas pendientes. Cada uno tenemos temas que nos hemos comprometido con la sociedad a canalizarlos, a empezar a que entren en el debate parlamentario. Cosas así. Muy bien, bueno, ahí estamos. Recordamos en los títulos lo que está pasando en el Senado de la Nación. Mis compañeros Marco Giorgetti y Laura Serra indicando que hay un horario potencial, decía Marquitos, 11 de la noche para votar esto que es el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario que está siendo debatido ahora en la Cámara Alta, mañana viernes, aunque también recordamos que Juan Zabaleta habló del lunes. Yo estimo, ¿no?, por hasta donde sé, que mañana con el viaje a Tucumán de Alberto Fernández estarían los primeros anuncios, como decía Serra, con mucha implicancia de Matías Culfas. Hasta donde sé, no tanto de la Secretaría de Comercio a cargo de Roberto Feletti. Andaban otros temas también que pueden involucrar al Congreso. Sí. La Secretaría de Comercio de Roberto Feletti, tema alquileres, reunión con inmobiliarios. Hay que ver si no se diagrama alguna cuestión que llegue al Congreso por ese tema, porque también estaba pendiente el Gabinete Económico y prestando atención en la Cámara de Diputados, sobre todo para ver si hay anuncios concretos de nuevos proyectos de ley, pensando en también que se va a sumar a todo lo que ya viene acumulado de las sesiones extraordinarias. Muy bien, vamos con el diputado hombre del PRO, provincia de Buenos Aires, La Matanza, Alejandro Finocchiaro, por favor, que decía lo siguiente. La verdad que sí, y a ver, yo creo que en primer lugar hay que ver la posición que uno tiene frente a la inflación, ¿no? Porque para nosotros la inflación es mala, siempre es mala, no hay inflación buena, ¿sí? Para mucha gente que está en el frente de todos, un poco de inflación más o menos controlada, digamos, puede andar. Pero un poco de inflación más o menos controlada es algo así como estar medio embarazada, no hay. Claro. O se está embarazada o no. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, claramente Argentina tiene un problema con esto. Cristina Kirchner tuvo inflación, nosotros cuando gobernamos tuvimos inflación, la combatimos, ¿sí? Y no la pudimos derrotar. Aunque también les recuerdo que en agosto del 2019 veníamos con una tendencia hacia la baja, pero no la pudimos derrotar. Y este gobierno tiene cada vez más inflación, pero también emite dinero, incrementa el gasto público. Esa no es la forma de bajar la inflación. Yo no soy economista, pero sí entiendo que si usted incrementa el gasto público y lo financia con emisión monetaria, es obvio que va a haber más cantidad de dinero que la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país, y eso va a generar inflación. En la nada. Bueno, muy bien. Laura Serra, un tema muy importante, sensible, hay mucha gente atenta a la cuestión, que es... ¿Cuál, Laurita? Por favor. No lo escuché y lo estuve mirando, pero bueno, por eso estuviste haciendo los deberes, muy estuve bien. Espiando. Bueno, no, tiene que ver con un proyecto de ley referido a dar una respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, que es un proyecto de ley cuya autora es Carolina Gallar, que ustedes ya la conocen porque participó varias veces aquí en Diputados TV, una diputada de Entre Ríos, del Frente de Todos, y que porque digamos, todavía no se han conformado nuevamente las comisiones, pero ha sido hasta el año pasado presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Y viajó con el presidente a la asunción de Boric. Exactamente, así que una mujer muy cercana al gobernador de Entre Ríos también, así que, bueno, del Frente de Todos... Es de las que podríamos decir está... ¿Albertista? No, diría... el kirchnerismo que no se encasilla, digamos. Pues. No, claro, sí. Es una mujer, una diputada de centro de izquierda, sí. más de izquierda, ella se define así, muy cercana a, al gobernador Bordet, y como vos bien decías, acompañó al presidente Alberto Fernández la semana pasada. Así que, si vamos a la placa anterior, que recién mostrábamos, ahí está. El
el proyecto, ¿qué es lo que propone? Un acceso universal y gratuito a la salud. Esto implica que los agentes de servicio público de salud, las obras sociales, las prepagas, están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita a las personas expuestas y o afectadas por lo que acabamos de mencionar, ¿no? El VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. Concretamente, Pato, es una cuestión de garantizar el acceso gratuito y público, ¿no? a quienes padezcan este tipo de enfermedades. Los derechos. Toda persona afectada por las enfermedades mencionadas tendrían los siguientes derechos, ¿no? Por ejemplo, a recibir asistencia integral, universal y gratuita, que es lo que mencionábamos. Derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización de ningún tipo, en todos los ámbitos en razón de su condición de salud. Es decir, no puede ser discriminada de ninguna manera. Claro. Pasemos a la siguiente placa, si puede ser. Derecho al resguardo de la confidencialidad, privacidad e intimidad. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces estas personas, sobre todo las que padecen VIH, bueno, muchas veces son intimidadas, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Y por último, el derecho a no declarar su diagnóstico y o estado de su infección. También, y esto es importante, derechos laborales y educativos, asistenciales y de seguridad social de consumidores y usuarios de servicios públicos y en el marco de relaciones de consumo y de toda índole, sin ningún tipo de discriminación o demora en el acceso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una persona infectada o que está afectada por este tipo de, digamos, de patologías, no deben tener ningún tipo de restricción a estos derechos que acabamos de mencionar. Es increíble que lo tengamos que reafirmar por ley, ¿no? Y que no es algo... No, pero tiene que ver un poco con esto que te voy a contar, Marcos, porque, a ver, viste que en muchos ambientes laborales, en muchas empresas, te exigen la prueba del VIH para poder ingresar. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Garantizar el acceso a un puesto laboral sin discriminación. Y acá justamente lo refuerza. Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral. Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que mencionábamos antes. Así que bueno, esto es básicamente lo que está proponiendo, además de una jubilación especial, ¿no? Esto habrá que ver si efectivamente llega a estar incluido en la ley, ¿no? Porque habitualmente estas cosas generan algún tipo de... y sí, te dicen, te preguntan con qué recursos lo sustentamos. Recursos o que el impacto, el costo fiscal de la iniciativa, pero lo que propone la diputada Gallar es crear un régimen de jubilación especial de carácter excepcional para las personas, como los que hemos mencionado, con VIH, con las hepatitis virales, etcétera, como también pueden percibir una pensión no contributiva de carácter vitalicio y no contributivo. Entonces, estos beneficios serían destinados a estas personas en situación de vulnerabilidad social y quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios que pueden solicitar esta jubilación a partir de los 50 años de edad. Así que obviamente va a depender del ente nacional de creación. A ver, pasemos a la otra placa. Bueno, va a haber un ente que va a determinar concretamente quiénes son los que van a terminar siendo asistidos por esta jubilación especial. Bueno, es un temazo, ¿no? El tema es que uno lo puede vincular con lo que planteaba el proyecto también de la diputada María Eugenia Vidal, cuando uno trataba otra cuestión muy sensible como el proyecto de atención de oncopediatría. Todas estas cuestiones, la verdad que para que esto funcione adecuadamente, aceitadamente, me parece que
cierto margen de tranquilidad económica es como indispensable, porque hay presupuestos que dependen de esto. Una cosa es la demanda y la exigencia que uno puede tener en la capital federal y otra cosa es lo que le puede acontecer a algún empresario en cualquier rincón del país que dice yo pido el análisis y no me importa lo que pase con la legislación. Y cualquier tipo de asistencia en una economía medianamente estabilizada es viable y posible. Pero si la inflación te come jubilaciones y te come pensiones, ¿no? Cualquier esfuerzo que hagas, si no tenés bases medianamente sólidas, es como que se terminan diluyendo en el camino, me parece, ¿no? Pero bueno. Sí, la discusión es siempre ver cómo hacemos para que no sea tan... no ocupe tanto lugar en el presupuesto el tema de la seguridad social. Todo este tipo de discusiones cuando llegan aquí son muy sensibles a la lupa de las oposiciones, en este caso... No, pero además, ¿sabes qué pasa? Necesitas que esto funcione para que esto le llegue a la gente, porque si no tenés un marco de economía que esté estabilizada, esto después lo terminás instrumentando a medias, o no lo terminás instrumentando, efectivamente. Exacto. Sí, qué sé yo, hace mucho Eva Perón decía que donde hay una necesidad hay un derecho. El tema es que esa necesidad y ese derecho los tenés que instrumentar con recursos económicos. Sí, ninguna frase sacada de contexto. Un contexto distinto. Claro, exactamente. Porque Totalmente son todos distinto. derechos esenciales, ¿no? Sí. Pero, digo, viste, cuando hablaba María Eugenia Vidal de emergencia económica. Educativa. Obviamente que hay emergencia educativa. Sí. Obviamente, ¿no? Sí. Pero si ya empezás con la pelea entendible de los salarios de los docentes y los presupuestos... Sí, agregar días va a requerir que los sindicatos digan... Claro, sí. Primero que cumplan con los 180 días, ¿no? Claro. Empecemos por ahí. Sí, en Chubut, sí. con la cantidad de protestas docentes... Bueno, una ley nacional... ya creo que van 5 años sin clases. Sí, una ley nacional en términos educativos, en el contexto de todas las diferencias que hay entre las provincias, las situaciones totalmente distintas que hay, y lo que marcamos de Chubut, que es uno de los casos más dramáticos, es también algo que podría llegar a ser parte de Sí, viste lo que decía el diputado Galimberti, ¿no? El diputado en terreno. Viste que él planteaba algunos acuerdos, decía, para bajar el gasto público, decía él, ¿no? Yo te digo, no sé, no puede ser en alguna cuestión. Porque cuando uno debate eso con casi todos los sectores, dicen, no, mira, si el 70% es inamovible porque es el sistema previsional, no se puede tocar nada, todo lo otro es accesorio. Sí, Pato, pero no, a ver, digo, no significa que lo comparta, pero es lo que te dicen, no solo del oficialismo. Pero eso no justifica que no hagas nada. Coincido. Y sobre todo, eso no justifica de que cada vez aumentes más el gasto público, porque lo que uno está observando es que se aumenta el gasto público en cuestiones que no son prioritarias, o por lo menos no hay un ordenamiento del gasto público, no hay prioridades del gasto público. Entonces, la cuestión es esa, es hacerse un debate en serio, qué tipo de Estado queremos tener. Digamos, yo estoy de acuerdo con que haya un Estado fuerte y que haya un Estado presente. Ahora, ¿qué tipo de Estado elefantiásico? Digamos, porque además cuando hay mal gasto en el sector público son recursos que no van a los que realmente lo necesitan, pero por además supuesto. Es una cuestión de gesto. Cuando vos imponés el ahorro en el propio Estado, digamos, a la gente, vos le estás transmitiendo un ejemplo, le estás dando un gesto de austeridad. Entonces, la gente, ¿cómo, digamos, de qué manera pensás que pueda reaccionar frente a un Estado dilipendioso? Por supuesto, digamos, y hay otro problema que es muy sensible, que en otros momentos el sueldo, ahora no son fortunas, pero en otro momento el sector privado pagaba más que el sector público. Ahora vos tenés tanta desregulación del trabajo en el sector privado, tanta inestabilidad. Entonces vos lo que encontrás es que hablás con la gente, digo, vos un sueldo público es a veces mejor que el privado y más seguro. Y entonces hay como una inducción, hay una inducción a que si podés encontrar un trabajo público vas a estar más protegido con tus derechos y tal vez cobras más que en el sector privado. Entonces tenés otro problema. Y también es un gesto. Otro problema tenés. Como decía Laura, también es un gesto en el marco de mucha fragilidad social. Pero claro. Que no colabora, digamos, al ánimo y va sumándose
y es parte del discurso de algunos sectores políticos que también lo usan y generan aún más desánimo y más Yo coincido bronca. totalmente, digo, pero estoy absolutamente de acuerdo. Pero vos no ves demasiada voluntad, porque te dicen, y mira, vos decís, Sí, che, ¿cuánto te dicen, llegaste en tal? es insignificante. No, es insignificante, exactamente. Te lo dicen, sí. Exactamente. De todos los sectores, en off. Totalmente. Aún de aquellos que lo usan como discurso político para diferenciarse del oficialismo. Y ahí tropezás porque vos vas al tema previsional y cómo haces para arreglarlo, ¿no? Hasta te dicen, no tiene demasiado sentido que vos modifiques los casos de altos sueldos en personal diplomático, justicia. Y es un símbolo, pero no te mueve el amperímetro. Pero por eso, bueno, la verdad que no sé. Y después, obviamente, bueno, el aparato público hay de todos los colores y de todos los partidos, por eso es tan complicado, me parece, meter mano. Y lo otro es recaudar más. Ese es el otro camino, para el famoso equilibrio fiscal, o gastas menos o recaudas más. Ahora, digo, que también es otra pelea eso, Sí, ¿no? y empieza a influir todo el contexto internacional que es impredecible. Sí, ¿no? sí. Para esa cuestión. Habrá que ver. Ayer había información no optimista, pero te decía que podía tener cierta andadura, algún acuerdo entre Ucrania y Rusia, que eso es fundamental básicamente para, en la cuestión, por un lado, el tema de recuperar la paz, pero básicamente por el tema económico. Sí. Porque entre lo que está pasando con el gas, lo que pasa con el trigo, lo que pasa con el maíz, digo, cuanto más se prolongue la guerra, son más problemas para Guzmán, para Fernández y para nosotros, me parece. Exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando. Esto es el análisis. Recordamos, faltan instantes para las 6 de la tarde y estamos mirando con atención lo que está pasando acá en el Senado de la Nación, porque esto comenzó hace ya varias horas. Se estima que a las 11 de la noche aproximadamente estarían votando y el acuerdo con el fondo, como en algún momento planteó en febrero de este año Elisa Carrió, fue la primera que dijo, che, ¿por qué no convalidamos el tratamiento y las otras cuestiones, así no hay lío? Bueno, se fue desgranando y terminó como muy parecido, así que se estima que 11 de la noche por fin el gobierno tendrá su acuerdo con el Fondo Monetario. Mañana algún anuncio antiinflacionario y empezar otra historia. Señora Laura Serra, nada más. Dale, un placer. Hasta a la próxima nosotros. Marquitos, no debe nada, ¿no? No debo nada. Perfecto, Nos bueno. estamos hablando. Hasta aquí llegamos nosotros, nada más. Gracias y enseguida la continuidad de DTV.